papá! Buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué día que tenemos hoy? Nosotros estamos grabando un feriado lluvioso, tempranito. Hicimos madrugar a Joa y Emi acá en Aura. Bendecido día. Pero hermoso, bendecidos. Hermoso, Estamos hermoso. bendecidos con invitados de lujo. Sí. No, hoy la verdad Maravilla. que... Y tranquis, porque la Ro se enfermó, pobre. Le mandamos un besito. Le mandamos un besito Ya a debe la estar Ro. mejor ahora que sale el programa hoy. Sí, seguro. Seguro que sí. Ella con tal de que salga el programa se mejora. Energía, se recupera. energía. Anduvo con parciales, se le habrán Bien, bajado las un defensas, montón. pobre. Sí, ahí te baja todo. Te das cuenta. Vamos a tomar unos más. Hoy podemos estar tranquilos. Estamos tranquilos, Hoy decís estamos vos. tranquilos porque estamos nosotros dos. Somos nomás. menos, nada. Sí, nada menos. Hoy estamos las personas tranquilas del grupo. Programa número 16. Los Sweet 16. ¿Eh? Los Sweet 16. 16. Bueno, para razones para festejar siempre. Siempre. El Nosotros, teatro. ¿cuándo no? Es verdad. Una fiesta. ¿De qué hablamos? Claro, el teatro es una fiesta. Hoy el tema que nos compete es cómo se hace en el teatro para representar lo que no se puede ver. Mirá qué pregunta. Mirá qué filosa, pregunta. Che, terrible, ¿eh? filosófica. Me surgió porque hoy vamos a hablar de una obra. Hoy Juan está medio conductor invitado. Toma Está mate. como medio de... Me voy a desdoblar. Hoy soy yo, háblame de Un teatro. distanciamiento. Va a haber como una cuarta pared que se Sí. rompe. Sí. Algo va a ocurrir. Escuchá la música. Pero esto es como una concentración. Ay, qué lindo esto, che. Respiramos. Estamos en un campo verde. Vos venís más o menos, también te digo. Yo tuve una laringitis fulminante una semana. Bueno, gracias por venir. No, ya estoy bien, ya la metametación la pegó, chicos. Fua. Bueno, programa número 16. Programa hablemos número de 16. teatro. Vamos a acordarnos del programa. Vamos a bajar, acordar. Juan, Bien, acá estamos. Porque al presente, porque el teatro es presente también. el teatro es presente. Es estar presente. El teatro es presente. Y bueno, hoy queríamos hablar de las cosas que... ¿Cómo es el teatro para representar lo que no está? Porque algo tan físico, algo que requiere de la presencia, del que haya un otro, llevarlo al otro plano, al no estar. Bueno, hoy vamos a hablar de Segundo Cielo. Ujú. Y yo, justo, los personajes son de Arlt. Y yo estaba leyendo una obra de Arlt. Y era también de los sueños, ¿viste? 300 millones. Ajá, 300 millones. Y yo decía, ¿cómo en su universo, en su cabeza hizo para poder plasmar después eso en el escenario? Sí. Contame un poco. Muy volado, Roberto. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que lo había leído que surge a raíz de una noticia, porque él Sí. también era Policía. realizaba esas crónicas Ujú. de una chica que se había arrojado Abajo a un las tren, vías, un tranvía. sí. Y a raíz de eso, como que comenzó su cabeza. Esto es muy Ah, loco, digamos, sí. cómo se van dando las cosas, incluso de Art con la relación con Barletta y el Teatro del Pueblo. Alguna vez mencionamos Sí. que él había hecho como una crítica, le había, como se decía, mojado la oreja a Barletta, y Barletta le prepara una escena yo creo que era de Juguete Rabioso. Ajá. Y se la prepara y bueno, se la muestra y Art enloquece viendo los personajes los cobrando personajes. vida en la escena. Y comienza a escribir. Claro, teatro. ahí va. Y bueno, y creo que la pregunta así un poco que me venía era como ¿qué herramientas tiene el teatro, no? Para representar eso. El más allá, las luces, cómo se crea la escenografía, el vestuario, o cómo se idean capaz los personajes, ¿no? Creo que hay mucho, claro, de ambientar. Creo que tiene que ver un montón con todos los lenguajes que conviven Claro. en la puesta teatral, en el texto espectacular, como se dice, Ujú. que son las luces, el sonido, la música, la escenografía, cómo generar los distintos climas, cómo ver aquello que no podemos ver. Y también está eso lo que es, digamos, el lugar de indeterminación. Ujú, tal Muchas cual. veces puede estar puesto, digamos, a propósito, porque cada uno de los que está en el público recibe algo, lo toma con su bagaje, la interpretación, casi como le viene, digamos. Claro, sí, y lo sí, sí. traduce. Creo, sucede con obras de arte, con las Con canciones. todo. Ahí entra la territorialidad. Y ahí entra, bueno, vos sos la especialista ahí. El otro día hablamos de territorialidad y
Estábamos hablando en historia de esto y la profe decía que vos podés traer Hamlet sin adaptarla a nada argentino, que cada uno con su territorialidad, con todo lo que trae, va a interpretar algo que completamente distinto capaz a lo que interpreta el otro. Y siento que eso con Art puede pasar mucho, porque son personajes muy abstractos a veces. La verdad que leí una obra, no leí más de eso, pero, por ejemplo, con esta sí me pasó que yo le ponía mis propias cosas. Claro. Y vaya a saber lo que era en realidad. Vos lo santafensizabas. Es uno de los puntos de bagaje de idiosincrasia, de donde naciste, de donde sos, y esa posibilidad también quizás de vos adaptarlo. Tal cual, yo creo que sí. Pero bueno, hoy tenemos dos invitados, porque vos también. ¡Wow! Me estoy volviendo loco ya. Que nos van a ayudar a resolver un poquito este dilema que tengo. ¿Se produce entonces? ¿Vamos a hacer la magia? La magia. 3, 2, 1. Llegamos. Siempre me agito en este viaje. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Bienvenida, María Rosa Pfeiffer. ¿Dónde te agarramos con esta magia? En una nube. En medio de la lluvia, por eso estoy un poquito mojadita, pero desde una nubecita. Pero llegaste bien. Llegué bárbaro. Acá estás. Sí. Una Didi nube. ¿Una nube sería del segundo cielo? Una de esas. Ay, segundo cielo. Yo quiero que me cuenten de esta obra. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge hacer esta obra? Y después me vas a resolver todas estas incógnitas de las que hablábamos con Juan. Justamente estamos con María Rosa. Claro, María Rosa Pfeiffer es la dramaturga y directora de Segundo Cielo, que fue estrenada el viernes 14 de agosto, pasado viernes 14 de agosto, y que continúa en ATE con 2 funciones más. El 21 y el 28 Ahí va. de este mes. Ya las anunciamos y entonces... De ahora de agosto. Claro. Bueno, ¿y cómo surge? La obra escrita surge a partir de un sueño. Ahí va. En realidad. Que tiene que ver con esto que vos preguntabas al comienzo, ¿no? Surge de un sueño y empiezo en aquella época. En realidad la escribí en el año 2007 bajo la supervisión de Mauricio Cartum. Ajá. Yo vivía en Buenos Aires allá y se estrenó en el 2008 en el Teatro del Pueblo. Y tuvo un premio Argentores. Así que bueno, fue un gran sueño cumplido a partir de un sueño. Satisfactorio desde el principio. Sí. Ya el hecho de escribir una obra, imagínate, bueno, teniendo ya en haber el premio Argentores y esa posibilidad también de estrenarlo en el Teatro del Pueblo. Exactamente, la verdad que fue muy hermoso. En aquel momento fue dirigida por Manuel Vicente. Ajá. Y bueno, fue un acontecimiento importante, pero ahora la quise, siempre me había quedado con las ganas de montarla acá en Santa Fe. Claro. Porque también en la obra hay algunas referencias a nuestro paisaje santafesino. Así que, bueno, en realidad nos habíamos propuesto y quedamos preseleccionados para la convocatoria del Cervantes Federal, pero los planetas se alinearon de manera distinta y gracias a ese sincrodestino, ahora somos los que somos, que es un equipo maravilloso, integrado por nuestro compañero aquí Juan, presente, por Alejandrina Charte, José Pablo Viso, Roberto Francucci y Guillermina Volken. Bueno, y ese es el elenco. Y en asistencia de dirección. Agustina Gudiño, en realización de la banda sonora Elina Golzag y Pancho Torres. Y en cooperación en el armado del espacio escénico con Salvador Ramallo y Raquel Minetti. Un equipo de lujo. De lujo. Ella lo iluminará. Y en la iluminación Sergio Robinet. Sergio Robinet, como siempre. Por supuesto. Aportando lo suyo, muy importante. Y tenemos un coordinador de sala que es excelente también. Sí, técnico. Maximiliano Ortiz, que es maravilloso también. Pues,
todos maravillosos. Nos hace sentir como en casa. Sí, en la Sala Cervantes. Bueno, también gracias a que nos ofrecieron la Sala Cervantes, gracias a Carlos Falco. También. Ahí va. Bueno, un equipazo grande tenemos. Muy grande. Sí, o sea que surge a partir de un sueño. Así es. ¿Me podés contar de ese sueño? Ese sueño tiene que ver con que en el año 1981 yo formé parte de un estreno acá en Santa Fe, que fue medio mítico, medio bisagra, que fue El Jorobadito, una obra, el cuento de Roberto Arlt, adaptado a teatro por Rodolfo Aldazoro, un autor rosarino. Y ese estreno fue en 1981 con el Teatro Llanura, dirigidos por Jorge Ricci, con el cual participamos en 1982 del primer teatro abierto. Maravilloso. O sea, te estoy hablando del siglo pasado. Pionero. Bueno, además, claro. Yo hacía uno de los personajes femeninos. En realidad éramos dos personajes femeninos, el de la hija y la madre. La hija lo hacía yo, que era muy jovencita en aquella época, y la madre, que también fue un hecho muy disruptivo, lo interpretaba el Flaco Rodríguez. Tremendo actorazo. Gran actor santafesino, recordado, querido, maravilloso, que él interpretaba a la madre con su altura enorme y sus bigotes. Así que fue también un hecho muy importante. Muy importante. Y después de que habían pasado varios años, yo sueño que me encuentro con el personaje que hacía Erdosán, que hacía de mi pretendiente en la obra del Jorobadito, y él me tendía una carpeta, estaba como atrás de un escritorio, y me tendía una carpeta, y yo le decía, ¿qué me estás dando? Él me decía, te estoy dando papeles de colores para que los pegues en las ventanas. Y yo digo, ¿pero por qué? Porque deberías haberte dedicado a la pintura en vez del teatro. Es fantástico, se vuelve la piel de... Descubriendo. Bueno, ese fue el origen. Ay, no. Yo muchas veces, muchas de mis obras tienen que ver con los sueños. Ajá. Ay, mira. Y a partir de ahí, bueno, viste, la dramaturgia empieza. Sí, empezás a hacer otra magia. Es otra magia y te empieza a llevar por caminos que por ahí no esperabas y que, bueno, se abren. Yo siempre digo, hay una frase de Gastón Breyer, que fue mi maestro en espacio escénico. Es como que todos los que me nombrás son mis autores que yo estoy leyendo ahora. ¡Qué terrible! Una maravilla. ¡Qué hermoso! Piel de gallina. Bueno, Gastón Breyer fue mi maestro durante 10 años. O sea, en la época en que yo viví en Buenos Aires, estuve trabajando con él en la UBA, en el Centro de Heurística, en espacio escénico. De hecho, me asesoró en una de las últimas obras que yo estrené allá, que fue Casa Animal, y él siempre decía, la heurística me buscó a mí, no yo a ella. Y yo siempre digo, el teatro me buscó a mí. Mira. Y me gusta mucho citarlo. Te adelantaste a una pregunta que hacemos siempre sobre el final. Ajá, pero puede ser más detallado, obviamente. Pero sí, vamos a ver. Claro. Y bueno, justamente hablando de una de las cosas que dijimos, sí, que son muchos lenguajes que confluyen, digamos, en el teatro, tanto la plástica como la música. Y bueno, uno de los más importantes, a través de cómo traducís, cómo haces para mostrar eso que no podemos ver. Y muy importante son las palabras, obviamente. La voz, que es parte del cuerpo. Y justo cuando decías eso, al contarnos, digo, bueno, nos estamos olvidando de la presencia del cuerpo y las palabras de la voz, justamente. ¿Hay alguna que te resuena en especial, digamos, hablando de este sueño? ¿Una sola palabra? O varias, algunas. La que quieras. ¿Alguna frase? También. Sí, es como, ¿cuánto tiempo tienen? Sí, bueno, hay muchas, pero a mí me suena especialmente una descripción que tiene que ver con el espacio escénico y que dice, cuando fue la inundación tuvimos que poner los balcones por el lado de adentro, tapiamos las ventanas. Y como los balcones habían quedado del lado de afuera con las ventanas tapiadas, se llenaban de mugre, de porquería que la gente tiraba por la calle, entonces decidimos ponerlos del lado de adentro. Y nosotros imaginamos
hacemos collage, imaginamos qué es lo que pasa afuera, pegando dibujos, recortes de gente que pasa. Es fantástico. Me parece que es muy linda Es maravilloso. esa imagen. Y, maravilloso. bueno, Es una imagen, sí, onírica, puramente. Sí. O sea que veo que tenés como mucho recorrido. Estoy procesando todavía todo lo que me estás contando. Y ahora no le hice la pregunta con la que siempre comenzamos, que en realidad es ¿cómo fue tu camino por el mundo del arte, no? ¿Y cómo terminaste acá? ¿Cómo terminé acá? Que no termina. Que no termina. Claro. ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué acá? hasta la nube ahora? Bien. Bueno, en realidad yo nací en Humboldt, un pueblo muy pequeño. Terminé el secundario cuando, en plena época de la dictadura militar, entonces me vine a estudiar acá en el año 76. Recuerdo que quería estudiar teatro o psicología y mi papá me dijo, vos no, en esta época algo que esté en Santa Fe, Claro. no en Rosario, no en Buenos Aires, no te vas de acá. Aparte, cerquita. carreras para nada peligrosas en el momento. Claro. Pero de todos modos entré en la escuela Mantovani, no existía la escuela de teatro en aquel momento, porque si no hubiera entrado en la escuela de teatro. Ya te había picado el bichito. Sí, seguro. Desde chiquita en realidad, porque yo armaba escenografías y hacía teatro en mi casa con las colchas de mi mamá que las llevaba al galpón. Así que siempre, y hacía títeres con guantes que eran recortados. Mi mamá me armaba la estructura con las bolsitas de leche que despintaba y cosía y armaba las estructuras de los títeres. O sea que eso venía desde muy chiquitita. También escribía desde muy chiquita. Los actos de la escuela, todo eso. Ya era un camino. Ya estaba muy marcadito. Ya estaba destinado. Pero bueno, entro a la escuela Mantovani, pero paralelamente empiezo a tomar talleres de teatro. En aquel momento el primer taller lo tomé con Chiri Rodríguez y el segundo taller con Julio Belzer. Y bueno, y después de ahí me convocan del Teatro Llanuras, que hicimos Zapatones con Jorge Ricci, que yo hacía el papel de un muchachito. Esa fue mi primera subida de escena a las tablas. Y la segunda fue El Jorobadito de Roberto Arte. Estuve ahí durante 4 años en el Teatro Llanuras, después me fui a Córdoba. Viví en Córdoba, estuve allá para el Cordobazo, no para el Cordobazo. Pero bueno, fue una especie fue un movimiento teatral muy fuerte y fue el primer festival latinoamericano de teatro que se hizo en Córdoba, así que trabajé con el TIC, Teatro Independiente de Córdoba, José Luis Arce y con Cheté Cavagliato. Después volví a Santa Fe. Es larga la Sí. Pero este sincrodestino es mi parte favorita igual. Es muy mágico este sincrodestino y contar con vos, digamos, en este programa tenemos para contar. Vuelvo a Santa Fe y me convocan para dirigir la comedia universitaria infantil. Así que durante 1 año y medio estuve dirigiendo esto, que dependía de la universidad. Y después nos transformamos en la comedia ambulante, que durante 12 años estuvimos dirigiendo y escribiendo obras con la comedia ambulante que era para niños. Logramos que por primera vez, en el año 1989, se hiciera una crítica sobre el teatro infantil, que hasta ese momento nunca había habido una crítica sobre teatro infantil en Santa Fe. Bueno, la hizo Roberto Schneider y otra la había hecho Osvaldo Neira. Te estoy nombrando grandes. Por favor, por eso te digo, este sincrodestino está plagado de hitos, momentos mágicos y que además que, como decir, ¿cómo terminas? No, esto siempre está empezando. Claro. Es como que siempre empieza de nuevo. Sí, pero bueno, y sumando, además con trayectoria y en este mundo del teatro y también de la plástica, digamos, porque también viniendo de... Sí, porque también, bueno, paralelamente yo hacía las dos cosas. Hice la carrera de artes visuales, me recibí ahí como profesora superior de pintura, hice posgrados en teoría del arte. Bueno, eso ya soy más que pero bueno, la señora X se pone personaje. Pero bueno, cuando vuelvo de Córdoba estoy acá desde el año 1988 hasta el 2004, que en 2004 me voy a vivir a Buenos Aires. Ahí del 998, del 988 hasta el 2004, bueno, integré también en un momento la Asociación Argentina de Actores, trabajé mucho con Marcela Cataldo y
fundamos en el año 1993, en ese periodo, el Grupo de los 10 en Humboldt, que cumple este año 33 años de trayectoria. Es como que son pioneros en todo, básicamente. Un poquito, sí, armando lindo. Cositas aquí y allá. Lindo, Sí. es lindo eso. A mí me interesa por ahí mucho ver el camino siempre de todos, porque algo que hablábamos una vez, que lo que pasa es que después las obras que hacen, por las que llegan acá, termina muy relacionado con toda su historia, con todo. Por eso siempre yo te preguntaba esto, ¿cómo llegás a la obra? ¿Cómo la armás? Y ahora algo que también pensaba es si el hecho de la pintura termina influyendo en tu mundo teatral completamente. Absolutamente. ¿De qué manera? Y muchas veces me preguntaron cómo veía yo el teatro. Y yo unía esto porque decía, es como estar pintando, pero con seres reales. Estoy armando un cuadro en mi cabeza, afuera, con actores, con colores, con el espacio, pero vivo. Maravilloso. Es como pintar en vivo. Ay, qué lindo. Me hace acordar algo que me dijeron cuando me explicaba Osvaldo Pettinari, el teatro a la italiana, que surge del escenario ese, de las ganas de que sea como que la gente estaba viendo una pintura. Por eso, claro, y ahora me decís eso. Bueno, con Osvaldo hemos compartido Gracias. también muchos trabajos hermosos. Qué lindo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque yo ya te También digo, también hice títeres, eso te lo cuento. Porque títeres. en el año, empecé en realidad. Ahora me acordé cuál era la pregunta, perdón. Empecé en realidad con Coco Sada en el año 77. Antes de estrenar mi primera obra, fui parte del elenco provincial de Teatro de Títeres, junto con Osvaldo Pettinari, con Carlos Klein, dirigidos por Domingo Sada. Coco Sada, que hicimos un recorrido por toda la provincia con obras preciosas que después fue cortado por la dictadura. La dictadura. Sí. Bueno, el mundo de los títeres también es algo fabuloso. Bueno, yo como había formado parte, soy parte también porque quedamos como hermanos con el Teatro de Títeres municipal. Claro. Manu Venturini, actualmente Camilo Céspedes, y es un mundo maravilloso, el mundo de los títeres. Eso me debo la próxima obra con títeres. Ahí va, acá estamos, vamos a seguir viendo. Es magnífico, es magnífico. Sí, maravilloso. Desde la construcción, bueno, todo también, todo lo que tiene que ver con el mundo de los títeres, la escenografía, el guión, la música, esto también es un mundo mágico. Y el manejo de los títeres, y el ponerle el alma al títere, al muñeco, ¿no? Sí, es darle vida es maravilloso. Bueno, compartimos, vamos a seguir compartiendo entonces. Próximo proyecto, por favor. Bueno, ya le dije a los Venturini, le digo, si tenemos que trabajar juntos. Bueno, explosiva combinación. Explosivo. En ese sentido, bueno, en todos los sentidos. Estamos hablando hoy de Segundo Cielo como invitada, si recién se suman, y no, pues sí, estamos viendo desde el principio, con María Rosa Pfeiffer, dramaturga, directora de Segundo Cielo, pero además de muchas otras obras que vieron luz también acá en Santa Fe. Sí. Vamos a hacer como un raconto. Tenemos que hacer el raconto. Es como si te gusta, o alguna en particular, digamos, que vos decís. Yo, en particular, estuvimos juntos, yo había estado en la parte musical. ¿Cómo se conocieron? Ahí está, eso. Claro, fue junto con. Que... Bueno, esa vez no actuabas, pero sí, con la bámbola, con la puesta de la bámbola. Claro, sí, una obra que escribimos con Patricia Suárez. En el año 2005 escribí varias obras con Patricia, unas 5 o 6 obras escribimos juntas, compartimos, y una fue La Bámbola, que también fue premio del Instituto Nacional del Teatro, y bueno, ahí estuvo Juancito en la parte musical. En la parte musical. Sí, pero después nos encontramos sí. Corporalmente. Exactamente. Nos encontramos en el homenaje de los 50 años de la Sala Marechal. De la Sala Marechal, hermoso. Fue precioso trabajo. Sí, con fragmentos de diversas obras. Obras. Habías hecho Zapatones, un fragmento de Zapatones, claro, de la obra que habíamos hecho con Richie. La Ceci, había estado también la Ceci con Luna Negra. Cecilia Massetti. Silvana Monteburri. Que le mandamos un beso enorme. Julieta Vigo y Ruy Gatti. Lo mejorcito.
Qué Camilo. Y Camilo. Sí, Sextex. hermoso. Fue una apuesta Le así mandamos un saludo. con fragmentos. Es tu ídolo, tenés que decirlo. Sí, es mi ídolo. Admiradora Es tu ídolo, número sí, uno claro. del Cami. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho al Cami acá. Un abrazo, Cami. Me acordé de la pregunta que iba a hacer. Ahí va, bien. Y era, ¿cómo entonces haces vos en esta obra para darle vida a eso que no está? Bueno, primero, lo más importante es cuando, una vez que se reúne el elenco, que conformamos el elenco, es lograr la comunicación y la energía entre ellos. Claro. Y la búsqueda a partir... Yo siempre parto de músicas. ¿Te acordás que habíamos trabajado con una... que no se la pedía a Juancito, la llevé yo? Que tenía que ver con una frecuencia de energía. Hicimos las primeras improvisaciones en el espacio, en la Sala Tiro Federal de Humboldt, que es un espacio que nosotros tenemos allá con el grupo de los 10. Por eso fuimos y venimos en distintos espacios para estos ensayos, muchos viajes en el medio. Y fue la conexión entre los actores. O sea, sobre todo yo creo en eso, en algo que se gesta desde el alma, de cada uno de los que integran el grupo. Y se va armando como una familia. Sí. Son los contactos y la confianza y la entrega desde el alma, desde el corazón de cada uno. Para mí eso es fundamental, que se cree una energía fundante, digamos, de lo que después construye la obra. Y después lo que van construyendo. Y entonces... Y ahí se muestra lo que no se ve. Ahí ya empieza a aflorar lo que no se ve. Que en principio yo pude haberlo imaginado y trasladado a las palabras, pero de las palabras a los cuerpos y de los cuerpos a la música, porque las palabras son música también, usted lo sabe, maestro. Sobre todo. Sobre todo. Y bueno, es la música de ese universo. Claro, ay, qué lindo. Y creo que lo que me surge también es como el uso de las luces, los vestuarios, todo eso también te va dando una idea. Por supuesto, pero eso va apareciendo después. No lo último, porque siempre aparece algo, a ver cómo se viste este personaje, cómo llego. De todos modos, nosotros empezamos no a través de la psicología del personaje, sino a través de un abordaje de estados, de encuentro, de situaciones que se generaban entre los actores, sobre todo de un trabajo de la energía del cuerpo puesto en el espacio. Sí, usábamos música motivadora y también por ahí algunas luces y algo que decía, me encantaría tener esto, y se probaban ellos o traíamos, este podría tener tal cosa. Me acuerdo es que mágico de contar. Sí, claro, Roberto Francucci, por ejemplo, llevaba paraguas, elementos diferentes. Qué importante que están. Sí, bueno, objetos. Cada uno llevaba objetos que le parecían que el personaje podía estar utilizando. Vamos descalzos, cómo nos calzamos, qué sé yo, toda esa cosa que hace a las minuciosidades, a las cositas chiquitas, pero que van construyendo. Después elegimos, decimos esto sí, esto no. Es como armar un... Maravilloso, la idea del entusiasmo, la creatividad y esa libertad también que nos das dentro del grupo. De la búsqueda y después ir encauzando. Yo creo que se dio como también de modo no sé si de natural, pero fue como el chispazo. Se queda armado el universo a partir de una conexión. Totalmente. Como dicen en lo que es expresión corporal, en la música, tantas veces el disparador, se dice estímulo sonoro. Estímulo sonoro. Claro, que si bien como que se circunscribe, pero dice muchísimo. Sí. Como decir un disparador, como decir... Bueno, de hecho hay algunos momentos de la obra que tienen
situaciones acrobáticas. Que bueno, que son propuestas de los actores, ¿no? Yo había encontrado el videíto primero que hicimos, maravilloso, que lo compartí, precioso también, que fue el videíto del primer ensayo. Hermoso, una sorpresa. Muy hermoso. Lo encontré ahora después de 6 meses que estuvimos trabajando y lo compartí con el grupo porque era hermoso verlos. Hermoso. Ahí, es como el Big Bang, como el Big Bang, se forma ese universo y a partir de ahí queda esa base de conexión y de energía que es fabuloso. Bueno, que además de todo lo que aportaba cada actor, para mí fue un hallazgo precioso el acompañamiento en asistencia y dirección de Agustina. Agustina, diosa total. Impresionante, su cabeza, su percepción, su mirada tan atenta. Fue tan atenta y descubrimos juntas cosas preciosas que ellos estaban haciendo, pero que decían, es ahí, la mesa va ahí. No, bueno, y allá ¿viste? Eso. Se dio una conjunción. Sí, hermoso. Y yo digo, base, parte, obviamente, del entusiasmo y justamente eso que se contagia también a partir de encontrarnos. Sí. Poner el cuerpo, estar presentes y que se dé esa química y se forme esa familia. Sí, es como que nace un ser nuevo. Ahí va, ¿no? Sí, fuertísimo, es fuertísimo y hermoso. Es un parto, hermoso, bueno. Es un parto, cada estreno es un parto, sí. Tal cual, los estrenos son, los nervios. Una parte muy importante capaz de lo que estamos hablando es cómo lo vivís vos entonces a ese proceso, porque ella me lo cuenta con sus palabras, pero vos sos el que lo vive en carne y hueso. Para mí, yo particularmente estoy muy, muy contento. Hoy se dice manija, ¿viste? La verdadera manija. Estamos re manija. Alcanzás a dimensionar que es manija. Compartiendo un proyecto tan hermoso, una apuesta tan hermosa. El estreno estamos recién saliditos del horno. Del horno, estrenados y muy, muy contentos, muy felices, porque además también con la sala llena y con hermosas devoluciones también. Pero bueno, justamente fue un proceso muy, para mí, digamos, lo sentí muy satisfactorio desde todo punto de vista de compartir, porque así como se genera una familia, es el proceso creativo dentro del proceso creativo, y esta obra en particular, que es el teatro dentro del teatro. También hay eso del metalenguaje y entrar y salir y las situaciones, porque de repente estás actuando situaciones dentro de lo que sean 2 personajes. Sí. En el caso de Segundo Cielo, la mayoría de actrices y actores estamos ahí encomendados a encauzar 2 personajes. Ahí va. Sí, sobre todo vos, Juancito, y José Pablo. Y José Pablo Viso, que interpretan los personajes del jorobadito, además de ser los personajes de la obra de Segundo. Sí. Paren, no contamos de qué se trata la obra todo esto. Hablando y ninguno de los 3 habló de la obra. Es un sueño. ¿Quién quiere decir? Dale. Yo puedo decir, que las imágenes oníricas a partir del propio sueño y que también está en el texto, que tiene que ver con eso y que tiene que ver también con tu carrera en la plástica, con tu trayectoria, que es recibir esos papeles. Saberio, el que tiene, mire qué lindo, azul, Elsa, parece mar. Es maravilloso. Tiene que ver con eso, con el sueño y la transmisión. En el momento, es el momento que se da único en el teatro, que siempre nos gusta decir. Y ahí te paso la pelota. A mí. El sueño, sí. Sí. A ver, si nosotros tendríamos que contar qué es, podríamos decir, es un sueño que transcurre en un espacio un poco extraño, que no se sabe muy bien. Es una casa, es una casa, pero vista desde la mirada del soñador. Entonces, ¿cómo se transforma el espacio de alguien que sueña, o cómo podemos comunicar todo lo extraño que pasa en un sueño? Es una casa, pero no es una casa. Y esa casa, ¿cómo está armada? Y esa ventana y ese balcón son realmente
una ventana o cobra otra forma. Y esos personajes que aparecen en ese sueño son pesadillescos, son reales, son fantasmas, fueron reales. ¿Hasta dónde? O cómo se entrecruzan de una manera que no es lógica. Claro, sí. Entonces, por ahí tal vez, yo creo que con lo que más nos manejamos es con esta idea de cómo llevar a escena esta situación que no es lineal, no es una historia lineal. Ahí va. En donde sí aparecen citas del jorobadito, porque lo que se está haciendo en ella entra, sería Elsa, el personaje, entra a ese sueño y se encuentra con que la quieren hacer actuar nuevamente y que ella no recuerda la letra de la obra. No. Increíble. Ay, qué desesperante. Sí. Tiene algo de eso, de los sueños, que vos decís, ay, ¿cómo salgo de esto? O ¿cómo me encajo? O nunca te pasó de estar, querer salir a escena y no encontrás el vestuario, ¿no? O entré a escena y me quedé así y dije, ay, me olvidé de la letra. Laguna. Se me hizo laguna. Ay, tengo que estrenar y no encuentro las cosas. Las pesadillas de los actores. Sí, tal cual. Lo peor que nos puede pasar. Claro. Todo lo que reúne, sí. Pero a la vez también hay cuotas de humor. De humor que vienen desde el mismo cuento de Roberto Alt, que es El jorobadito, que son las escenas que se juegan, que no es el cuento completo, sino que son algunos fragmentos de la adaptación de ese cuento a teatro. Y también de un personaje que sobre todo es el que creo que más humor tiene, que es como el antagónico de la soñadora. Claro. Y tal vez, sí, eso lo charlamos bastante, tal vez cuesta un poquito entrar porque es un mundo extraño. Claro, sí. Entonces, por eso te digo, no es una historia que decía, ay, acá empezó y a la chica le pasa tal cosa y se encuentra con este que le hace sufrir y después no es el inicio, el nudo, el desenlace, sino que es medio como un puzzle, ¿no? Claro, se va completando. Sí. Como claro. los sueños. Como los sueños, es como eso. los Vayan a ver un sueños. sueño. Es collage. Es collage. Tiene que ir, porque bueno, estrenada Segundo Cielo, ya estrenamos el 14 de agosto y los próximos viernes 21 y 28 de agosto en la Sala Cervantes, preciosa sala. Preciosa sala. Segunda casa de Segundo Cielo. Así. 21 y 28 a las 21 horas. A las 21 horas en Sala Cervantes. Los esperamos ahí. Escúchenlo. Y la pregunta estrella. Pregunta estrella. Son dos preguntas estrella. Bueno, una un poquito ya nos contó. Cómo llegaste, cómo llegó el teatro a tu vida. Al teatro. El teatro me llamó. Y la pregunta estrella del programa es ¿cómo hacemos para que el teatro, qué nos aconsejás vos, para que el teatro llegue a la persona que no tiene ni idea de que existe, al verdulero, al taxista, a cualquiera? Todo un tema. Y bueno, charlarlo bastante, o sea, primero hacerte amiga del verdulero, tener empatía, tener ganas de hablar con la gente, ¿no? Conectarte desde otros lugares y contarles, che, nunca fuiste al teatro. Me sigue pasando en Humboldt que el otro día encontré a un señor que vive al lado de la sala y que la alquilaron para hacer un evento. Digo, vení, pasa a entrar. Le digo, ¿nunca habías entrado a la sala? No, la verdad que no. ¿Pero cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, querido? Te estás perdiendo. No sabes lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo ver algo le digo, vos estás frente al televisor en tu casa. Ves algo que te gusta, algo que no, cambias de canal. Digo, pero ir a ver a gente que está haciendo cosas distintas en la vida, que por ahí te puede representar, te puedes divertir, puedes llorar, puedes emocionarte, te van a pasar cosas que no te pasan sentado en tu casa. Tal cual. Y te estás perdiendo algo que después te puede gustar o no, pero no podés pasar la vida sin haber ido una vez al teatro. Una por lo menos. Por lo menos
alguna vez. Esa es la receta, háblame de teatro. Háblame de teatro. Claro, somos nosotros. Somos nosotros. Gracias. Ahí lo descubrimos, gracias a María Rosa. Gracias a tu presencia hoy acá. Contentísimo de contar con vos, que te viniste en este día a contarnos sobre Segundo Cielo, que soy parte, y bueno, es una emoción muy grande a poder compartir este espacio que Aura también nos abre sus puertas y es también nuestro segundo hogar. Joaquín y la Emi. Y bueno, que también, muy agradecidos. Hermoso programa, es alentador. Para mí que soy una persona muy mayor. Pero es que no hermoso. se nos caigan las sotas, que no nos sacudimos. No importa. No pasa. No, porque si no, no podría contar todo lo que había contado. Maravilloso, es maravilloso. En mesa. Bueno, pero es hermoso verlos a ustedes tan jóvenes en esto. Gracias. Es emocionante y bueno, y muy agradecida también por esto. Gracias. Gracias por venir también. Y nos vamos como venimos porque la trajimos de la nube. Sí, te devolvemos a la Didi Nube. ¿Y qué hago así yo también? Sí. Con un beso. Y en 3, 2, 1. Acá estamos. Qué paseo. Qué programón, qué paseo hermoso. Por fue segundos. como estar en una nube. Estuvimos en la nube de segundo cielo. Ahí va. Una claridad espectral. Hemos llegado al cierre. Hemos llegado al cielo. Bueno, muy contento. Este es el cierre del programa. Lo voy a hacer porque... Cierre del programa. Muchas gracias. Programa número 16 de Hablame de Teatro. Muy, muy contentos. Contamos con María Rosa Pfeiffer, que nos habló de Segundo Cielo. Una obra que no se pueden perder. Repetime la fecha, Juan. Viernes. Estrenamos ya el 14 de agosto. Viernes 21 y viernes 28 de agosto en la Sala Cervantes Ate Casa España a las 21 horas. Me encantó. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Esto fue Háblame de teatro. Háblame con